Buen día, somos el grupo número 9. Nuestro grupo está conformado por Noé Alejandro Morales, Irma Telombaye, Damaris Batzin, Jocelyn Moya, Zuli Yoc, Sara Méndez y su servidor Domingo Esquinal. El día de hoy les vamos a hablar sobre la teoría del desastre. Nuestro grupo se llama Los Castores. Utilizamos porque los castores al construir sus hogares prevén todos los riesgos y están preparados para cualquier catástrofe, aplican la teoría del riesgo y construyen y trabajan en equipo. También puede ser que los castores al construir bien sus casas también resguarden la vida de la demás fauna y la bandera, ya que es de nuestro país, Guatemala. La teoría del desastre. Los eventos naturales forman parte de los problemas del medio ambiente que tanto atraen la atención pública, alteran los ecosistemas e intensifican su degradación, reflejan el daño causado por el ser humano a su medio ambiente y pueden afectar grandes grupos humanos. Aunque la mayoría de las publicaciones sobre desastres naturales contienen una crónica de muertes y destrucción, casi nunca incluyen un relato similar sobre los daños evitados. Sin embargo, los efectos de los desastres naturales pueden ser reducidos en gran parte si se toman precauciones para reducir la vulnerabilidad. Los países industrializados han logrado progresos en la reducción del impacto de huracanes, inundaciones, terremotos, entre otros, y algunos países de América Latina y en el Caribe han reducido el número de fatalidades ante algunos desastres, principalmente debido a las actividades de preparación y respuestas a los mismos. Hoy en día cuentan con una posibilidad de reducir sus pérdidas económicas utilizando medidas de mitigación en el contexto de desarrollo. Para iniciar la exposición vamos a definir qué es la teoría del desastre. La teoría del desastre es una rama de la matemática que estudia la bifurcación de sistemas dinámicos y se utiliza para analizar fenómenos naturales que no pueden ser descritos por el cálculo diferencial. Fue propuesta por René Thom en la década de 1950 y ha tenido aplicaciones en diversas áreas como la geología, biología y sociología. Esta teoría representa la propensión de los sistemas estructuralmente estables a manifestar discontinuidad, divergencia e histéresis. Siguiente, por favor. Y también debemos de definir qué son los desastres. Y los desastres son sucesos que causan alteraciones en las personas, bienes, los servicios y el medio ambiente, excediendo la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. En este caso, algunos tipos de desastres son los desastres naturales. Los desastres naturales son eventos extremos que ocurren como resultado de procesos naturales, como bien lo dice su nombre. Como ejemplo tenemos los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, las erupciones volcánicas, las tormentas y los huracanes. Estos eventos pueden tener impactos devastadores en las personas, en la propiedad y sobre todo en el medio ambiente. A menudo son difíciles de predecir y también de prevenir por completo. También pues pueden tener consecuencias a largo plazo en las comunidades afectadas y ser especialmente devastadores para aquellos que viven en estas áreas de escasos recursos para poder responder y recuperarse ante estos desastres. Siguiente, por favor. Otro tipo de desastres son los antrópicos, que es decir, los antropogénicos. Estos eventos son causados por actividades humanas. Por ejemplo, los derrames de petróleo, la contaminación del aire y del agua, los incendios forestales provocados por el ser humano, entre otros. Estos eventos pueden tener graves impactos en la salud humana, en la biodiversidad y sobre todo en el medio ambiente también. A diferencia de los desastres naturales que vimos anteriormente, estos desastres antrópicos o antropogénicos son
evitables y dependen en gran medida de las decisiones y acciones que tomemos nosotros como seres humanos respecto al medio ambiente. Siguiente, por favor. Además, tenemos los desastres tecnológicos. Estos son eventos catastróficos causados por fallos o accidentes en tecnologías o sistemas humanos. Por ejemplo, accidentes nucleares, explosiones industriales, fallas estructurales, derrames de sustancias peligrosas, colapsos de edificios, etc. Estos eventos pueden tener consecuencias graves también en la salud humana, en la seguridad y también en el medio ambiente. En este caso, los podemos prever con medidas de seguridad adecuadas y una gestión de riesgos adecuada. Siguiente. Los desastres en sí no son naturales. Esto quiere decir que los desastres no son naturales, son eventos construidos socialmente, están condicionados por factores sociales, políticos y económicos. La exposición a un peligro natural no es suficiente para que un evento se convierta en un desastre, sino que también es necesario considerar la vulnerabilidad existente en la población y en las infraestructuras que están expuestas a ese peligro. Por ejemplo, una inundación puede tener un impacto diferente en una comunidad rural que en una zona urbana densamente poblada, debido a las diferencias de las infraestructuras de vivienda, transporte y servicios públicos, así como los recursos y capacidades disponibles para la población afectada. Por lo tanto, se reconoce que cada vez más los desastres son el resultado de una combinación de factores naturales y sociales, y que es necesario abordar tanto los factores físicos como los sociales para mitigar su impacto y promover la resiliencia en las comunidades. Siguiente, por favor. Los efectos de los desastres. Los desastres son eventos inciertos que causan muertes, lesiones y daños y alteran el orden cotidiano. Pueden existir efectos de los desastres en el medio ambiente, por ejemplo, la contaminación de fuentes de agua, fauna y flora y deterioro del ambiente. En la infraestructura puede ser el colapso de estructurales, afectación de líneas vitales y daños de las vías. En personas, lesiones físicas, impactos psicológicos, alteraciones de la vida y anomalías académicas. El proceso de un desastre, la prevención y preparación. Antes de que ocurra un desastre se deben implementar medidas de prevención y preparación para minimizar el impacto y reducir las pérdidas humanas y materiales. Esto incluye el desarrollo de planes de contingencia, la identificación y evaluación de los riesgos, la capacitación y entrenamiento de la población y la preparación de recursos y suministros. Durante el desastre la prioridad es proteger la vida y la seguridad de las personas. Las autoridades deben movilizar recursos para proporcionar ayuda de emergencia, como refugio, alimentos, agua potable y atención médica. Después del desastre, una vez que el desastre ha pasado, se debe realizar una evaluación de los daños y las necesidades para diseñar estrategias de recuperación a corto y largo plazo. Es importante tener en cuenta que el proceso de recuperación después de un desastre puede llevar mucho tiempo y que la población afectada puede enfrentar desafíos significativos en el proceso de reconstrucción y adaptación a una nueva realidad. Es fundamental trabajar en la prevención y preparación antes de que ocurran los desastres para reducir su impacto y promover la resiliencia de las comunidades. Los orígenes de los estudios de los riesgos y desastres en el contexto de la disciplina geográfica.
Esta es la teoría del desastre natural que se reconoce en estos fenómenos. Son parte de la dinámica natural del planeta y que no pueden ser completamente prevenidos o eliminados. Por lo tanto, se enfoca en el desarrollo de medidas de prevención, preparación y respuesta para minimizar el impacto de los desastres naturales y proteger a la población. La teoría del desastre natural también destaca la importancia de la gestión del riesgo y la resiliencia de las comunidades, como una estrategia para adaptarse y recuperarse después de estos desastres naturales y reducir su vulnerabilidad a futuros eventos similares. Los estudios de riesgos y desastres han sido una preocupación de la geografía desde hace varias décadas. A finales de los años 60 y 70 hubo un aumento de la frecuencia y magnitud de los desastres naturales, lo que generó una creciente conciencia sobre la necesidad de estudiar los riesgos y desastres desde una perspectiva geográfica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Como ejemplos tenemos la teoría de la vulnerabilidad social, la cual sostiene que los desastres naturales no son eventos naturales per se, sino que su impacto en las personas y comunidades está condicionado por factores sociales, políticos y económicos. Encontramos la vulnerabilidad social, la cual se refiere a la exposición de la población a un peligro y su capacidad para participar y responder ante los efectos de un desastre y su capacidad para recuperarse del mismo. En este ejemplo vemos que está más que todo en el sector educativo. En la amenaza se refiere a un evento peligroso que puede afectar la escuela. En este caso vemos que es un deslave. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la escuela al ser afectada por la amenaza, debido a los factores como la ubicación y la calidad de la construcción de la escuela. El riesgo es la probabilidad de que ocurra el desastre como resultado de la amenaza y la vulnerabilidad. El desastre es el evento catastrófico que afecta a la escuela, como el colapso de esta misma. Y la emergencia es la situación crítica que surge después de un desastre, en la que se requiere de una respuesta rápida, en este caso los bomberos. En conclusiones, podemos tener que las amenazas naturales, combinadas con la situación social, económica y ambiental, han producido desastres de devastadoras consecuencias. Las pérdidas de vidas humanas, infraestructura económica, social y oportunidades de progresos desapercibidas, que han sido muy elevadas y profundizan los elementos sociales y las dificultades en proceso de desarrollo. La incorporación de acciones proactivas del manejo de desastres en las inversiones no ha sido una práctica común con respecto a los desastres. En la región, los incentivos han sido débiles, pues la información sobre las amenazas naturales y los factores de vulnerabilidad han sido escasas y deficientes para la prevención. Debe quedar en claro que la gestión de riesgos solo será viable si converge el fortalecimiento de las acciones en el ámbito local y por medio de la participación vinculada del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil. Por ello se hace necesario establecer una política apoyada en una visión moderna de la gestión del riesgo y crear no una entidad, sino un sistema interinstitucional integrado por organismos ya existentes. Nosotros somos los integrantes del grupo número 9, llamados Los Castores. Muchas gracias por su atención.